Los testimonios, las obras, los hechos, eso es lo que habla por una persona. Ese es el tema que en esta oportunidad, estimados hermanos, vamos a compartir con cada uno de ustedes. Tu hermano en Cristo, Marvin Corado, te da la bienvenida una vez más. Nos ubicamos en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 10, en los versículos del 22 al 30. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Era invierno, y en Jerusalén se celebraba la fiesta de la dedicación del templo. Jesús se paseaba en el templo por el pórtico de Salomón, cuando los judíos lo rodearon y le dijeron: ¿hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Mesías, dínoslo claramente. Jesús le respondió: ya se los he dicho, pero ustedes no creen. Las obras que hago en el nombre de mi Padre manifiestan quién soy. Pero ustedes no creen porque no son ovejas mías. Mis ovejas escuchan mi voz. Yo las conozco. Ellas me siguen y yo les doy vida eterna. Nunca perecerá y nadie las arrebatará jamás de mi mano. Aquello que el Padre me ha dado, lo superará todo, y nadie puede arrebatarlo de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos una sola cosa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué interesante, estimados hermanos, este pasaje bíblico que en esta oportunidad podemos reflexionar. Mi Padre y yo somos una sola cosa. Ahí está la respuesta que preguntaban, que buscaban estos hombres. Ustedes saben que los judíos no podían aceptar que Jesús, al quien ellos conocían desde pequeño, fuera el Mesías, fuera el Hijo de Dios. Sin embargo, le preguntan: ¿hasta cuándo nos tendrás en suspenso? Si tú eres el Mesías, dínoslo claramente. Aunque Él les dijera que Él era, no se lo iban a creer, no iban a aceptar esa realidad. Estimados hermanos, Cristo nunca se dio alarde, se llenó de soberbia y de orgullo diciendo: pues yo soy el Hijo de Dios. Sino que lo que le dijo es: vean mis obras, vean lo que hago. No lo hago por mi nombre, no lo hago en mi nombre, no lo hago con mis propios méritos, sino que lo hago porque mi Padre me lo dice que lo haga, o lo hago en nombre de mi Padre. Mi Padre manifiesta quién soy yo, pero ustedes no creen porque no son ovejas mías. Naturalmente, cuando nosotros creamos en Cristo y le creamos a sus promesas, ¿verdad? Le creamos a sus palabras, entonces vamos a ser realmente de Él. Entonces Él nos tomará como sus ovejas, nos cuidará como sus ovejas. Dice que, se los voy a leer esta frase: nunca perecerá y nadie las arrebatará jamás de mi mano. Aquello que el Padre me ha dado lo superará todo, y nadie puede arrebatarlo de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos una sola cosa. Aquí lo dice: el Padre y yo somos uno. Sabemos que Jesucristo es Dios. Jesucristo existe desde la creación del mundo. Jesucristo no es cualquier cosa. Quiso tomar posesión de carne humana para venir a morir por nosotros
en cuerpo y alma, es decir, sufrir la muerte carnal, la materia, lo humano, sentir como nosotros sentimos y darnos la gran enseñanza que nadie más la puede hacer, que Cristo humanamente, con su propia carne, con su propia hueso, con su propio ser, vence la muerte, vence a Satanás, vence al demonio. Ya no hay muerte, ya no hay queja, ya no hay solo infierno, sino que ahora hay resurrección, vida eterna. Los que creen en su nombre, los que creen que Él es el Hijo de Dios, el Mesías o el Cristo, como usted lo quiera decir, porque Él es uno con su Padre. Hermano Marvin, ¿cómo usted me puede explicar que Jesús es Dios? Estimados hermanos, solamente hay que irnos al Génesis en el capítulo 1 y nos vamos a dar cuenta, y en San Juan capítulo 1 también, y nos vamos a dar cuenta cómo Jesús existe desde el principio, desde la creación. Nos vamos a encontrar ahí en el capítulo 2, versos 26, 27 de Génesis, donde nos dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, hagámoslo. Dándonos a entender que el Padre estaba hablando en un sentido de comunidad, de comunión. Había alguien más junto a Él cuando creó al hombre y a la mujer. San Juan en el capítulo 1, el prólogo que le llama también, nos va a decir que cuando Dios hizo todas las cosas que vemos, que tocamos, que percibimos en el mundo, las hizo junto a otro ser. Te invito a que leas el capítulo 1 de San Juan y te vas a dar cuenta lo que nos va a decir la palabra del Señor. En el principio, dice, era el Verbo. ¿Y quién es el Verbo? ¿Quién nos ha dado a entender o a conocer quién es el Verbo? La iglesia nos ha dado a conocer y a entender que el Verbo se llamaba y se llama Jesucristo. En el principio era el Verbo. Y el Verbo estaba ante Dios. Allí estaba presente. Dios es comunidad, es comunión. En Él como Padre, Jesucristo, la palabra como su Hijo, y el Espíritu Santo, que era el que hacía las cosas, el que obraba cuando Dios hablaba. Dios pronunciaba su palabra y su palabra era Cristo, y Cristo actuaba en el Espíritu Santo. El Verbo estaba ante Dios y el Verbo era Dios. Nos dice Juan capítulo 1, verso 1. Él estaba ante Dios en el principio. ¿Quién? El Verbo. ¿Quién es el Verbo? Jesucristo. Por lo tanto, Jesucristo es Dios. Por Él se hizo todo. ¿Por quién? Por Cristo, el Verbo, la palabra. Y nada llegó a ser sin Él. Lo que fue hecho tenía vida en Cristo, en Él. Y para los hombres la vida era luz. Cristo es la luz que ilumina. Vea, vino un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Juan sí ya lo conocemos un poco más, ¿verdad? Juan el Bautista. Vino para dar testimonio como testigo de la luz. San Juan tenía que venir a la tierra para dar luz, para ser testigo de Jesucristo. Él lo iba a mostrar al mundo cuando dijo, he ahí el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. El pecado del mundo no lo quitó San Juan Bautista, aunque lo mataron, le cortaron la cabeza, sino que fue Cristo. Para que todos creyeran por Juan en Cristo. Aunque no fuera él la luz, no era Juan la luz, le tocaba dar testimonio de la luz. Él era la luz verdadera, la luz que ilumina a todo hombre, y llegaba al mundo. Cristo llegaba al mundo. Ya estaba en el mundo, porque este mundo que se hizo por Él, este mundo que no lo recibió,
Vino a su propia casa y los suyos no lo recibieron. Pero a todos los que le recibieron, le dio capacidad para ser hijos de Dios. Vea, y el Verbo se hizo carne. La palabra se hizo carne. La palabra se hizo carne en María y María nos da a Jesucristo. Y habitó entre nosotros. Vea, y hemos visto su gloria. Juan dio testimonio de él. Dijo muy fuerte, de él yo hablaba al decir, el que ha venido detrás de mí ya está delante de mí, porque era antes que yo. ¿Qué quiere decir aquí, hermano Juan el Bautista? Voy a leer, el que ha venido detrás de mí. ¿Por qué? Porque Juan era mayor 6 meses. Ya está delante de mí, porque era más que él, porque era antes que yo. Exactamente, porque Juan, aún siendo él obra también del Espíritu Santo, reconoce que Jesús es antes que él. Estimados hermanos, si con esto tú no crees que Jesús es Dios, que Jesús es uno con el Padre, que Jesús no es independiente, que Jesús todo lo que él hizo fue nada más hacer lo que el Padre le enviaba a hacer, obedecer lo que el Padre le mandaba realizar. Eso es ser hijo, eso es ser obediente, eso es ser comunión, comunidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es un tema corto, difícil de entender, pero tú lees la Sagrada Escritura, pídele a Dios la sabiduría para que logremos entender. Si no, de otra manera, le vas a creer más a los testigos de Jehová, le vas a creer más a los adventistas del séptimo día, que al mismo Dios, que al mismo Jesús, que a la misma iglesia. Que el Señor te bendiga. No te olvides de compartir nuestro video, estimado hermano. No te olvides que tenemos que llegar a más personas, a más hermanos que desconocen quién es la Santísima Trinidad. Hasta la próxima.